Dios les bendiga y bienvenido una vez más a nuestro estudio de Travesía de toda una vida. Lección 4, el libro de Levíticos. Debido a que este libro trata de los deberes de los levitas, se llamó Levítico, que significa perteneciente a los levitas. Los levitas eran sacerdotes de Israel pertenecientes a la tribu de Leví. Este libro contiene las instrucciones divinas para el sacerdote acerca de la adoración, purificación, el día de la expiación y santidad. Redención. Génesis es un registro del pecado y la condenación del hombre. En Éxodo, los israelitas son sacados del cautiverio en Egipto y traídos al Sinaí. Ahora en Levítico averiguamos cómo el hombre caído puede tener una comunión y una relación con un Dios santo. Sangre es una palabra importante en este libro, que enfatiza la necesidad de sacrificio. Cosas como la sangre, el sacrificio, son mórbidas para nuestras mentes modernas. La gente de hoy quiere una religión que no exija un sacrificio, lo cual es imposible. Sin Levítico, el sacrificio final que Jesús hizo con su sangre en la cruz sería difícil de entender. Las palabras claves en Levítico son comunión, santidad. Este libro es un manual para la adoración. Breve reseña del libro: la ofrenda, capítulos 1 al 7, el sacerdocio, capítulos 8 al 10, lo limpio y lo inmundo, capítulos 11 al 15, la expiación, capítulos 16, días santos, capítulos 17 al 27. La ofrenda en los capítulos del 1 al 7. La ofrenda quemada, capítulo 1. Este sacrificio requiere un animal domesticado masculino, oveja, cabra, ganado, tórtolas o palominos. Los animales salvajes no serían aceptados, probablemente porque no costaría nada al adorador. Todo el animal tenía que ser sacrificado. De acuerdo con Romanos, capítulo 12, versículo 1. ¿Qué clase de sacrificio debemos ofrecer hoy? Debemos ofrecernos como sacrificios vivos. Nuestro intelecto, nuestras manos, nuestros pies, nuestro talento, etcétera, todo nuestro ser debe ser ofrecido como un sacrificio vivo. La ofrenda de granos, capítulo 2. La palabra carne realmente debería traducirse como comida. No había sangre involucrada en esta ofrenda. Podría ser harina fina o harina preparada de una de tres maneras: en el horno, capítulo 2, versículo 4, en un sartén plana, capítulo 2, versículo 5, o en una sartén, capítulo 2, versículo 7. Según el versículo 11, ¿qué dos cosas no se podían usar en esta ofrenda? Pero número 1, no se podía usar levadura, y número 2, no se podría usar miel. La ofrenda de paz, capítulo 3. El procedimiento para la ofrenda de paz era el mismo que la ofrenda quemada, con una excepción. En vez de quemar totalmente al animal por fuego, solo la grasa era quemada, y el resto era comido por el sacerdote y los adoradores. Esta ofrenda implicaba compañerismo con Dios, porque a los adoradores se les permitía comer la carne del animal que había sido sacrificado. La ofrenda del pecado, capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 13. Había tres tipos de pecados que exigían una ofrenda por el pecado. La primera tenía que ver con negarse a revelar información o hechos como testigo de un crimen, capítulo 5, versículo 1. El segundo era el resultado de entrar en contacto con una cosa inmunda, capítulo 5, versículo 2 al 3. Y el tercero: si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre prefiriere en juramento, y no lo entendiere y después lo entendiere, será culpable de estas cosas. Capítulo 5, versículo del 4 al 5. Estos pasajes también nos muestran la preocupación del Señor por los pobres. Si un hombre no podía traer un cordero, podría traer dos
tórtolas o 2 palomas jóvenes, capítulo 5, versículo 7. Si esto era más de lo que tenía, podía traer el equivalente a 7 pintas de harina fina, capítulo 5, versículo 11. El sacrificio por la culpa o por diversas transgresiones, capítulo 5, verso 14 y capítulo 6, verso 7. Esta ofrenda está estrechamente relacionada con la ofrenda por el pecado. Aquí el adorador tenía que hacer restitución a aquellos a quienes había perjudicado. El sacerdocio, capítulos del 8 al 9. Estos capítulos son un seguimiento de las instancias en Éxodo 29. El pueblo se reúne en el tabernáculo. Aarón y sus hijos fueron lavados, vestidos y ungidos con aceite, y entonces ofrecieron los sacrificios. ¿Qué debía hacer el sacerdote además de ofrecer sacrificios? De acuerdo a Levítico capítulo 10 versículo 11. Enseñar a los hijos de Israel todos los mandamientos que Dios había dado por medio de Moisés. Lo limpio y lo inmundo, capítulos 11 al 15. Estos capítulos tratan de animales limpios e inmundos y las aves de purificación. Lo que era inmundo no se permitía que viniera ante Dios. ¿Cómo representa esto la condición del pecador? Según el Salmo 51, verso 2. Un pecador está sucio y debe ser limpiado. David oró: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Cómo somos limpiados de nuestros pecados? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. Hoy podemos entender mejor estas leyes relativas a la dieta y a la higiene. Dios estaba preocupado por la salud física y espiritual de su pueblo. La expiación. El día de la expiación fue el día santo más importante de Israel, ya que en ese día Dios trataba con todos los pecados que no habían sido cubiertos durante el año. Para una mejor comprensión, lea el 10º capítulo de Hebreos en el Nuevo Testamento. El día de expiación se observó una vez al año. El pueblo dejó de trabajar y con un profundo dolor por el pecado buscaban el perdón de Dios. En este día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, quitándose sus túnicas sacerdotales, se vestía con sus vestiduras de lino fino. Él entraba al lugar santísimo y rociaba el asiento de la misericordia 7 veces con la sangre de un becerro, haciendo expiación por sí mismo y su familia. Entrando de nuevo en el lugar santísimo, con sangre de cabra, rociando el asiento de la misericordia, haciendo expiación por los pecados del pueblo. Luego, el macho cabrío era enviado al desierto. ¿Cuál fue el macho cabrío expiatorio? En Levítico 16, 20 al 22. Un sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de una cabra, confesaba los pecados del pueblo y luego permitía que la cabra escapara al desierto, llevándose los pecados. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo en el lugar santísimo fue rasgado de arriba abajo, mostrando que tenemos acceso directo a Dios a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Mateo 27, versículo 51. La muerte de Cristo fue el sacrificio final por el pecado. Los días santos están en el capítulo 17 al 27. Estos días santos y fiestas están llenos de alimento espiritual, por lo que merecen un estudio cuidadoso para una mejor comprensión de estos días santos. Por favor, complete la tabla en la página siguiente. Si usted no tiene el estudio o no ha podido bajar el estudio, en nuestro link, pues aquí está la gráfica. Le muestro la gráfica de los días santos, los cuales son en Levítico 23, versículo 3, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, sabático, descansar del trabajo y adorar a Dios. Se les debía enseñar la ley
de Dios al pueblo. Deuteronomio 31, versículo 10 al 13. En Levítico capítulo 23, 5 y Éxodo capítulo 12, del 12 al 14, la Pascua conmemora la liberación de Israel de Egipto. Levítico 23, versículos 9 al 14, las primicias. Un puñado de las primicias de la cosecha debía ofrecerse como un recordatorio de que Dios era el proveedor fiel. En Levíticos capítulo 23, versículos 15 al 22, Pentecostés, celebrado 50 días después del comienzo de la Pascua, una celebración de la cosecha, dando gracias a Dios. En Levítico capítulo 23, del 23 al 25, las trompetas, un toque de trompetas para celebrar el año nuevo. En Levíticos capítulo 23, 26 al 32, el día de la expiación, que ya nosotros lo discutimos anteriormente en este estudio. En Levíticos 23, verso 33 al 44, tabernáculos. La gente vivía durante 7 días en casas hechas de rama para recordarle los días que estaban en las tiendas en el desierto. En Levíticos 25, del 1 al 7, el año sabático, la tierra debía descansar un año cada 7 años. En Levíticos 25, versículo 8 al 55, encontramos el jubileo, ocurría cada 50 años, libertad concedida a todos los esclavos israelitas, deudas condonadas, tierra descansaba por todo un año. Esto culmina nuestro estudio por el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición y que haya traído convicción a su vida. Acuérdese de dejar su comentario y darle a me gusta, darle a la campanita para que reciba notificaciones en nuestros próximos estudios o videos. Dios les bendiga.